Sin deixalos respirar moito e para incrementar o noso capital de coñecemento do que está pasando na rede e especialmente todo o que ten que ver co ese denominado quinto poder na rede e unha serie de iniciativas, pois temos agora con nós a Andreu Casero, a quen tamén teño que agradecer moito que fixese un esforzo na súa apretada xenda para acompañarnos nesta tarde. Ele é director do Departamento de Ciencias da Comunicación na Universidade Jaume I, tamén o director do título de xornalismo, é un dos, dirixe varios proxectos de investigación nos que non me pararei co seu permiso para alixeirar un pouco a presentación. Ocupa distintos postos tamén en axencias evaluadoras, etcétera, no ámbito da investigación en comunicación e é, sin dúbida, un dos investigadores no ámbito ibérico e no ámbito español máis brillantes que hai neste momento neste campo da comunicación política e, por tanto, no que ten que, do que nos falará agora, e nese aspecto que nos interesa tanto, que é como intervir, como actuar neste ciclo de iniciativas culturais galegas na rede. Sin máis, Andreu, cuando quieras. Muchas gracias, Xosé, gracias por tus amables palabras. Para mí es un placer estar esta tarde aquí y compartir algunas reflexiones y algunas ideas sobre el papel del entorno digital en el campo específico de la comunicación política. Por lo tanto, espero complementar desde el frente de la comunicación política algunas de las cuestiones que tan brillantemente el profesor Marinelli nos acaba de exponer. Yo, cuando revisaba la presentación, pensé que nunca había puesto un título tan largo. No sé qué me pasó ese día, que puse un título larguísimo. En fin, parece que el título ya sea en sí misma la conferencia. En todo caso, intentaré hacer justo lo inverso del título y no hacer más larga de la cuenta la conferencia. En todo caso, hablaré del nuevo escenario que para la comunicación política y la participación política abren las tecnologías digitales, abren los medios sociales que plantean dos características altamente interesantes. Por un lado, una gran abundancia comunicativa, con los riesgos que eso también implica. Y por otro lado, una accesibilidad a la tecnología que permite la aparición de nuevas formas de participación política, importante resaltarlo, de naturaleza extrarrepresentativa, que se plantean, eso sí, como dinámicas políticas todavía emergentes, es decir, a consolidar y todavía a observar cómo evolucionan en el futuro, pero que son interesantes porque están mayoritariamente protagonizadas por la ciudadanía, que había sido, en el modelo tradicional de la comunicación política, el actor tradicionalmente más marginado en términos de poder, no porque no quisiera actuar, sino porque los mecanismos de actuar en el entorno de la comunicación masiva de los medios de comunicación hacían difícil la participación de los ciudadanos. En ese sentido, es especialmente interesante plantearse, como el título de la conferencia indicaba, el fenómeno de la consolidación de la monitorización hacia los centros de poder políticos, económicos y mediáticos. Yo hablaré principalmente de eso y de cómo el entorno digital y las redes sociales están posibilitando la aparición de dinámicas de monitorización que nos sitúan ante la aparición de ese quinto poder. Un quinto poder que se plantea a partir de la idea de que el entorno digital permite el ejercicio del escrutinio público hacia los centros de poder, es decir, la fiscalización hacia los centros de poder. Probablemente la mayor parte de ustedes me dirán, eso lo ha hecho siempre el periodismo. Es cierto. Lo que cambia es que ahora no solo es patrimonio del periodismo. Lo que cambia es que ahora los ciudadanos, la sociedad civil, puede también llevar a cabo una tarea de escrutinio público de los centros de poder antes tradicionalmente reservada al periodismo, al cuarto poder. De ahí que, por ejemplo, William Dutton hable de este fenómeno a partir de la idea de quinto poder, entendiendo que Internet es un paso más en esa dinámica que permite el control de los tres poderes clásicos políticos
y también del periodismo. En ese sentido, el ejercicio del escrutinio público, ya no solo en manos de los medios de comunicación y los profesionales del periodismo, es factible y es posible gracias a la estructura comunicativa digital, que me gustaría remarcar para que nadie me tilde de tecno-utópico o de tecno-optimista, que no hay que entender el entorno digital como un entorno ajeno o aislado del entorno comunicativo convencional o tradicional. Las redes sociales no están suplantando, no van a suplantar a los medios convencionales, como mínimo a medio plazo, ya no digo a corto, a medio plazo. Se sitúan como un elemento en el que se produce una hibridación entre los medios convencionales y los nuevos medios o las redes sociales que configuran una extraña combinación, una combinación a veces armónica, a veces desarmónica, entre viejos y nuevos medios, entre viejas y nuevas lógicas. Por lo tanto, nada de lo que yo planteé aquí esta tarde debe verse como algo exclusivamente vinculado a una especie de burbuja digital, sino más bien como un elemento en el que lo digital interrelaciona con, llamémosle así, los medios convencionales. En ese marco aparece esa posibilidad de escrutinio público hacia los centros de poder con la novedad de que la pueden protagonizar los ciudadanos, la sociedad civil, que lleva a plantearse la aparición de un contrapoder ciudadano que pueda hacer frente a esos centros de poder políticos, económicos y mediáticos que se han articulado a lo largo de las últimas décadas. Es en ese marco en el que se plantea la idea del quinto poder de William Dutton o el concepto de democracia monitorizada de John Keane. En ese marco yo me voy a mover y me voy a mover en casos como el que ustedes seguramente saben y recuerdan, que es el caso Bankia, en el que en el marco de esta lógica de articulación de contrapoder ciudadano se lanzó una campaña metafóricamente y con la idea de conectar con el 15M denominada 15M pa' rato, que generó la posibilidad de poder en pocas horas conseguir más de los 15.000 euros necesarios para presentar una querella contra Rodrigo Rato por el hundimiento de Bankia y toda la estafa de las preferentes. Por lo tanto, en ese marco de nuevas dinámicas de participación nos movemos porque la novedad es que los actores periféricos del modelo tradicional de la comunicación política, o si quieren ustedes de la esfera pública, los ciudadanos y la sociedad civil, ganan protagonismo a la hora de evaluar los centros de poder. Y pueden tener la posibilidad, remarco, tener la posibilidad de incidir en la dinámica política. Es lo que Keane llama la articulación de un gobierno paralelo de públicos, o lo que García Marza plantea como la emergencia de actores de la sociedad civil que se erigen en representantes de intereses específicos. En este sentido, es interesante que la posibilidad de que los ciudadanos fiscalicen y supervisen y escruten, en definitiva, a los centros de poder, se configura como una opción, pero también se configura como un escenario que condiciona la acción de esos poderes políticos. Es decir, los poderes políticos se vuelven más porosos porque saben que miles de potenciales ojos, miles de potenciales smartphones, miles de potenciales tabletas y miles de potenciales ordenadores pueden vigilarlos, pueden desafiarlos, pueden denunciar malas prácticas, abusos, etc. Por lo tanto, se produce esa dinámica de aumento indirecto de la presión sobre los centros de poder que se sienten vigilados, por lo tanto, articulan una nueva responsabilidad. Las bases de este fenómeno, junto al nuevo entorno digital, hay que buscarlas en el proceso de desafección política que la mayor parte de las sociedades avanzadas, de las sociedades europeas, han vivido en las últimas décadas. Un proceso que ha conllevado un fuerte alejamiento de los ciudadanos respecto del sistema político. Miremos prácticamente lo que miremos aproximadamente. El 70% de los ciudadanos en España se declaran insatisfechos con el sistema político en diversas encuestas, por lo tanto, una clara, desconfianza. Curiosamente, casi ninguno de esos ciudadanos cuestiona la democracia como régimen de gobierno, es decir, nunca hemos tenido la democracia tan asentada y ha habido una crítica tan potente hacia los representantes que ejercen esa democracia. Y también una fuerte desconfianza hacia
el sistema económico derivado del impacto de la crisis financiera y también una fuerte desconfianza hacia el sistema mediático que es visto en muchos casos por los ciudadanos como un defensor de intereses corporativos y particulares que no es neutral y que se pone de parte, especialmente en los países del sur de Europa, especialmente también en España. Hasta que se dejaron de hacer, la Asociación de la Prensa de Madrid hacía una parte del informe anual de la profesión periodística dedicada a una encuesta a los ciudadanos, en el que, entre otras cosas, se preguntaba cuál era el grado de politización que atribuían a los medios de comunicación españoles. Prácticamente podríamos decir que la nota se mantenía estable entre un 7,3 y un 7,5 sobre 10. Por lo tanto, prácticamente un 75% de los ciudadanos situaba la politización como una característica de los medios españoles. En ese marco es en el que emerge ese contrapoder ciudadano que a través de las redes puede escrutar, puede fiscalizar la actividad de los centros de poder. Un fenómeno que implica el fortalecimiento de la sociedad civil y de su papel político porque otorga esa posibilidad de ejercer un contrapoder frente al poder institucional y los discursos dominantes. Muchos son los que plantean estos fenómenos vinculados a la idea del empoderamiento del público como un mecanismo que refuerza las posibilidades de los ciudadanos de incidir en la vida política, de incidir en la esfera pública. Por lo tanto, si permite hacer eso, cabe presuponer que puede suponer una vía de transformación democrática. Una vía de transformación democrática que es evidente en el sentido de que supone una extensión de la participación política a los elementos tradicionales de la participación política, el entorno digital y ese contexto de desafección ha añadido una nueva acción, la monitorización, la capacidad de denunciar malas prácticas, de denunciar abusos, de denunciar injusticias cometidas por los centros de poder. De hecho, las bases de esa nueva forma de participación política, que es la monitorización, se basan en la combinación, por un lado, de la exigencia de rendición de cuentas a los centros de poder, que supone la traducción de ese término inglés que no tiene equivalente castellano, que es accountability, y la demanda de transparencia. Por lo tanto, combina ambas cuestiones que el hecho ya de que no haya una traducción para la palabra demuestra que la cultura española no está muy familiarizada con la rendición de cuentas, que es la traducción que le solemos dar a accountability. Es interesante, eso sí, que ese entorno de democracia monitorizada, que crea una presión sobre el poder político y que da a los ciudadanos una nueva forma de participación y un mecanismo para ejercer el contrapoder, no supera la democracia representativa. Es interesante porque esto le ha llevado algunas críticas a John Keane, padre del concepto, a quien se acusa de que en realidad la democracia monitorizada se sigue moviendo en un entorno representativo. Y Keane dice que sí, que es cierto. Lo que pasa es que hay un entorno representativo mejorado, en el sentido de que hay más contrapesos, hay más capacidad de presionar a los centros de poder. Es un fenómeno extremadamente complejo y dinámico que está en un entorno cambiante, por lo tanto está en un contexto en el que se están moviendo las cosas, es a veces difícil coger un fenómeno que se mueve como una anguila que es resbaladiza y prácticamente cuando te parece que la vas a pescar, de repente se te ha vuelto a escapar. Y es un fenómeno complejo porque mueve no solo una dinámica de escrutinio público o de fiscalización, sino que además implica una serie de elementos interesantes en términos de renovación de la comunicación política, en términos de renovación de la esfera pública, si queremos, que es, por un lado, la capacidad de multiplicar los puntos de vista, las voces. Por otro lado, el fomento de la transparencia. Y, por otro lado, y más interesante todavía, la capacidad de incidir o de alterar desde la ciudadanía y la sociedad civil en la construcción de la agenda mediática y la agenda política. No nos olvidemos que la denuncia es un catalizador, es un conductor eléctrico fantástico para la información periodística. Todo aquello que sea la denuncia de una corrupción, la denuncia de cualquier mala práctica, todo aquello vinculado al escándalo es informativamente muy atractivo para los valores noticia del periodismo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la monitorización conecta también con nuevas formas de construcción de la agenda pública, porque esos temas
si consiguen captar la atención de los medios de comunicación, pasan a ser unos temas que entran en la agenda de los medios. Y yo voy a, además de plantear las bases del fenómeno, me voy a centrar en un planteamiento que no diré que no es un poco, quizá, excesivamente temerario, pero que me parece que es un planteamiento en el que permite avanzar en el análisis de este fenómeno, que es intentar establecer una tipología de las modalidades de monitorización que podemos encontrar actualmente. Podría citar a Max Weber para decir que toda tipología es susceptible de crítica y que hay que ser generoso con ella. Lo haré y además les diré que aún así no es fácil establecer una tipología de un fenómeno altamente dinámico como la monitorización. Pero yo lo voy a intentar. Y lo voy a intentar partiendo inicialmente de una primera tipología fácil, en la que es, llamémosle así, relativamente fácil salir vivo y no tener muchas críticas, que es aquella que plantea que la monitorización se puede dividir en tres grandes modalidades. La monitorización gubernamental, es decir, el escrutinio entendido como una fiscalización articulada desde los organismos públicos para evaluar situaciones políticas, que no es una cuestión de la que yo me ocuparé, pero que es interesante plantear. En esa línea, por ejemplo, podemos plantear mecanismos como los informes sobre la democracia y los derechos humanos impulsados por entidades gubernamentales, también la introducción de los principios del gobierno abierto, por ejemplo. En segundo lugar, situaría una modalidad de monitorización compartida en la que confluyen instituciones gubernamentales y la sociedad civil. Ahí podríamos situar procesos de monitorización electoral. Algunas fundaciones se dedican a la monitorización de procesos electorales alrededor del mundo en colaboración con diversas organizaciones como la Unión Europea. También podríamos situar ahí los presupuestos participativos, muy propios de algunos contextos latinoamericanos. Y por último, la que yo me ocuparé sería la monitorización cívica, que es aquella impulsada por la ciudadanía y que supone una novedad respecto a el escenario anterior. Esta tipología, aparte de plantear que no solo hacen monitorización los ciudadanos, me sirve para decir que la monitorización, en un sentido estricto, no es un fenómeno nuevo que viene con las redes sociales. La monitorización empieza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a plantearse toda una serie de principios de fiscalización de los centros de poder, en este caso desde los gobiernos, desde las instituciones internacionales. Lo explica muy acertadamente en el último libro que ha escrito Michael Sudson, que se dedica a analizar ese recorrido histórico de la monitorización, que no es un fenómeno nuevo. Lo que sí es un fenómeno que se renueva en el marco de las redes sociales, en el marco digital, porque emerge una nueva modalidad de monitorización, que es la monitorización cívica protagonizada por los ciudadanos, protagonizada por la sociedad civil. Ahí es donde probablemente ya la tipología que yo les proponga sea más susceptible de críticas, que recibiré encantado, eso sí. Les propongo una clasificación en 4 grandes modalidades de un fenómeno a veces difícil de clasificar. Son tipologías que pueden darse simultáneamente, es decir, no son excluyentes. Puede ser un proceso que implique más de una de las que están aquí expuestas. La primera es la función de watchdog, que yo me he permitido plantear como extendida o reformulada, que se centra en la fiscalización. Iré luego una a una desgranándolas y poniéndoles algunos ejemplos. La segunda es la extracción y filtración de información secreta u oculta, que se centra en el terreno de la filtración y tiene uno de sus puntos de inflexión en la aparición y el inicio de las actividades de Wikileaks. La tercera es la ampliación de voces, lo que yo he llamado, junto con otros colegas que hemos hecho esta propuesta, el periodismo alternativo, que se centra en la información, que se centra en las noticias, involucra 2 frentes, los medios radicales y el periodismo ciudadano. Y el cuarto es la extensión de la representación más allá del Parlamento, que se centra en la movilización. Vayamos por partes, empecemos por el principio.
La primera de las formas que puede adoptar la monitorización cívica es la función de watchdog. La función de watchdog que plantea esa supervisión de la actuación de los centros de poder, denunciando abusos, injusticias, malas prácticas, que se centra específicamente en un objetivo: defender el interés público ante los abusos de poder. En ese sentido, esto, evidentemente, es lo que tradicionalmente la teoría liberal del periodismo ha situado como función principal de los medios de comunicación periodísticos en su papel público. Pero la novedad en el entorno digital es que los periodistas pierden el monopolio del ejercicio del watchdog o del ejercicio de la tarea de perro guardián, y que esta función pasa a extenderse más allá de las fronteras clásicas en las que se había situado. Entre otras cosas, porque la crisis económica ha desarmado de manera notable la capacidad de los medios convencionales de ejercer el watchdog. Hacer un periodismo de investigación que levante temas que supongan injusticias, malas prácticas, abusos, etcétera, supone dedicar una serie de recursos, supone dedicar una serie de periodistas para que los trabajen. En definitiva, supone, en el contexto de la crisis actual, un lujo al alcance de muy pocos medios. Por lo tanto, el entorno de la crisis económica del sector ha todavía reducido más la capacidad de watchdog. Una capacidad de watchdog que, aún así, en entornos como el español, raramente los periodistas la han puesto en marcha de manera sistemática. Más bien, el watchdog en el contexto español y también en parte en Italia, cuando se hace más bien para que los medios afirmen un rol político, para incidir en la política más que para defender los intereses ciudadanos. En todo caso, ahora, en el entorno de la monitorización, los ciudadanos también pueden hacer de perros guardianes, pueden hacer esa función de watchdog, los ciudadanos, la sociedad civil. Hay varios ejemplos interesantes. Uno es la página web, y aquí les he puesto el perfil de Twitter porque están actualizando en estos días la página web para la nueva legislatura, que es ¿qué hacen los diputados? ¿Qué hacen los diputados? Proviene de una iniciativa que se lanzó no con poca polémica en las elecciones europeas, creo recordar, y no digo mal, de 2009. En las elecciones europeas de 2009 aparece por sorpresa una web titulada Parlorama, que daba una información tan inocente como la siguiente: las veces que habían asistido los eurodiputados a los plenos del Parlamento Europeo y las iniciativas que habían presentado. Todo ello extraído de los diarios de sesiones de la Cámara Europea. Eso en un contexto de campaña electoral para las elecciones europeas. La página duró 2 días por la presión de los europarlamentarios para echarla abajo. ¿Por qué? Porque algunos de los cabezas de lista, por ejemplo españoles, resulta que eran los que menos habían asistido a los plenos del Parlamento Europeo. Esa información está ahí, esa información está también en el Congreso de los Diputados. Lo que pasa es que, como toda información que pretende desinformar, de manera desagregada. Es decir, hay que entretenerse en sumar, hay que entretenerse en juntar las piezas del puzzle para que ese puzzle ofrezca una imagen, que es que, por ejemplo, aquellos que pretendían renovar la confianza de los ciudadanos eran los que menos asistían a las sesiones del Parlamento Europeo. Esta iniciativa ha generado posteriormente diversas fórmulas similares, y en España destaca una que empezó muy modestamente y que ha ido ganando en calidad, que es ¿qué hacen los diputados? Yo les aconsejo que la consulten porque no solo explica la actividad de los parlamentarios, sino que también explica cuál es su currículum político, explica también o conecta ahora con la cuestión de transparencia con su declaración de bienes, habla de toda la dinámica de actividad parlamentaria. Por ejemplo, cuando acabó la legislatura, no la breve legislatura fracasada, sino la legislatura anterior, hizo un fantástico reportaje de qué se había hecho en el Parlamento, cuántas iniciativas, quién las había presentado, cuántas habían sido aprobadas, etcétera, etcétera, que bueno, sirve para que saquen esos rankings de cuál es el diputado más activo y cuál el que menos, que diría que es lo menos importante de lo que informa, pero en todo caso establece un mecanismo tan fácil como que aquel diputado que lo sea y no vaya al pleno va a quedar retratado, por lo tanto, irá al pleno. Una cosa fácil, pero
imposible antes de la generalización del entorno de Internet. También es muy interesante en esta línea de ejercicio del Watchdog la actividad de la Fundación Cibio, que está conectada con la actividad de otras fundaciones a nivel internacional, como My Society en Gran Bretaña, como Sunlight Foundation en Estados Unidos o como Ciudadano Inteligente en Latinoamérica, específicamente en Chile. Es interesante el caso de Cibio porque tiene diversos proyectos. Uno de los que me interesa en términos de Watchdog es este. ¿Quién manda? Que intenta establecer un mapa de las relaciones de poder entre lobbies, centros políticos, partidos políticos, etcétera, para intentar plantear esos nexos tradicionalmente ocultos entre bambalinas que pueden explicar algunas decisiones o algunos planteamientos políticos, que intenta, en definitiva, visibilizar la acción de los lobbies en el marco político, que siempre se han movido en una clara opacidad. Estaba mirando yo, y esto lo he acabado de poner a última hora en la transparencia, un proyecto muy interesante de Sunlight Foundation, que les recomiendo revisar porque ahora está de plena actualidad estos días, que se llama Follow the Money y que tiene el objetivo de ver de dónde vienen las donaciones a los políticos y partidos norteamericanos. Con lo cual uno puede ver de qué sitios se está recibiendo dinero, por ejemplo, Donald Trump, de qué sitios se está recibiendo dinero Hillary Clinton, en donaciones superiores a $1000. Y además ver las cantidades de cash que tienen disponibles cada uno de los candidatos presidenciales, lo que han gastado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que permite hacerse una idea de quién está apoyando a los candidatos desde el punto de vista del poder económico y el poder político y qué dinero están invirtiendo los candidatos en la carrera presidencial. La segunda modalidad no excluyente en la que se puede manifestar la monitorización es la extracción y filtración de información oculta, en la que evidentemente Wikileaks tiene un papel importante. Este tipo de monitorización se basa en la revelación de secretos, es decir, se basa en el uso de la filtración de información como mecanismo para la monitorización. Generalmente con un planteamiento que busca hacer transparente aquello que tradicionalmente ha estado oculto por intereses de los centros de poder. La explosión de esta modalidad de monitorización evidentemente la protagonizó Wikileaks, aunque no es el único ejemplo de esta naturaleza, especialmente a partir de esa difusión del famoso vídeo de Collateral Murder, en el que se ve cómo se asesina a sangre fría a unos civiles, que se difundió en 2010 y dio notoriedad mundial a Wikileaks. La presencia de Wikileaks en este marco y la necesidad de obtener información, digamos, secreta y basada en la filtración, hace que esta modalidad de monitorización, en algunos casos, no siempre, esté conectada al hacktivismo, es decir, a la conexión entre los hackers y los activistas que usan sus sofisticadísimas técnicas informáticas para obtener información, para revelar información informática. Y además está vinculado a otra palabra que no tiene traducción al castellano o que si la tiene es horrible porque vendría a ser una especie de traducción similar a la de soplón o de delator, con lo cual es horrorosa. En todo caso, es el concepto whistleblowers que plantea la idea de que hay una serie de sujetos que tienen capacidad para filtrar una información que puede ser relevante en términos de monitorización y de interés público y que puede poner en aprietos a los centros de poder. En el caso español, esta dinámica se ha concretado en la plataforma Filtrala, sostenida por varios medios de comunicación, La Marea, Diario.es, etcétera, que pretende ser un entorno seguro informáticamente para que aquellos ciudadanos que tengan una información que pueda ser sensible y que deseen filtrarla, lo puedan hacer de forma segura y que llegue a los medios de comunicación. Aunque le costó bastante arrancar a la plataforma Filtrala, el gran éxito que se ha notado en los últimos meses es la difusión de los denominados papeles de la castellana, que explican toda la serie de estrategias articuladas por los grandes empresarios, las grandes fortunas y las grandes familias españolas para
evadir impuestos y para, digamos, articular ingenierías financieras que no necesariamente sean ilegales, pero dudosamente éticas o morales, y que supone un total de un poco más de 38.500 documentos que han ido publicando el diario.es, Marea y otros medios. También es interesante la asociación, la red internacional basada en la filtración de documentos, que es la Associated Whistleblowing Press, que agrupa toda una serie de plataformas y de iniciativas a nivel internacional que tienen esta filosofía de obtención de información secreta y difusión pública de la misma. También en el caso italiano fue famoso, no sé si todavía activo, la página de Facebook donde se difundían los secretos ocultos de la clase política italiana con el título de I segreti della casta di Montecitorio, que ya planteaba también esa misma idea de denuncia de los abusos de poder, de los privilegios de los actores políticos. La tercera tipología es la ampliación de voces, el periodismo alternativo. En este caso, yo utilizaré periodismo alternativo de una manera un poco diferente a la habitual, no como medios alternativos entendidos como los medios activistas que se ponen de parte y que hacen un periodismo comprometido. Para eso voy a utilizar el concepto de medios radicales, procedente de John Downing, no porque sean peligrosos ni especialmente duros, sino porque me permite diferenciar ese tipo de periodismo de otras formas alternativas de ejercer el periodismo que también entrarían dentro de esta lógica de monitorización. Pero me explico. Evidentemente, las tecnologías digitales han reducido las barreras para que surjan nuevas iniciativas informativas y han permitido la emergencia de esa dinámica de autocomunicación de masas que plantea Castells, en la que cualquier ciudadano puede ser no solo consumidor de información, sino también productor y difusor de esa información de forma relativamente autónoma. Eso plantea el inicio, remarco la idea de inicio, de ruptura del monopolio informativo de los medios convencionales. Para mí, todavía lejos de que se produzca digamos, ningún tipo de ocaso o competencia de las fórmulas del periodismo alternativo respecto de la capacidad de los medios convencionales de articular la agenda pública en las sociedades actuales. Pero en todo caso, el inicio de ruptura del monopolio, entendiendo que no solo los periodistas profesionales y los medios convencionales tienen la capacidad de elaborar información y difundirla públicamente. Eso permite, desde la lógica de la monitorización, la posibilidad de difundir temas que queden fuera de la agenda mediática tradicional, temas excluidos y que, por lo tanto, amplíen la variedad de cuestiones que estén en circulación, aunque es verdad que la capacidad de captar atención en ese marco de la economía de la atención que tienen los medios convencionales es infinitamente superior a la que tienen los actores de este periodismo alternativo, porque más o menos diversos estudios plantean que las grandes cabeceras del periodismo en la red se llevan alrededor del 80% del consumo total de las noticias. Por lo tanto, es a veces competir contra un gigante. Pero en todo caso, evitan el silenciamiento de temas relevantes este tipo de iniciativas. Estas formas alternativas de periodismo para mí son dos. Por un lado, los medios radicales, que ya decía usando la definición de Downing, y por otro el periodismo ciudadano. Los medios radicales tienen como punto de partida el caso a finales de la década de los 90 de Indymedia, que surge en el marco de las protestas antiglobalización en Seattle y que ha ido generando diversas plataformas en diversos lugares del mundo. Y también otros medios radicales en el entorno español, como Diagonal, como Madrilonia, como La Marea, como Nodo 50, que a veces plantean dificultades de mantenerse porque sus modelos de negocio y su capacidad para conseguir financiación resulta muchas veces altamente complicada. Pero que en todo caso articulan una agenda claramente diferente y que introduce otros temas que pueden complementar a aquellos que ya introducen los medios convencionales en la agenda pública.
En ese caso, yo me centraré específicamente en la idea del periodismo ciudadano matizándola. Es decir, no el periodismo ciudadano en un sentido amplio del fenómeno, sino la posibilidad de que los ciudadanos, produzcan y difundan información de interés, de actualidad, de interés para el resto de la ciudadanía. En ese sentido, la monitorización actúa muchas veces con la capacidad que tienen los ciudadanos con su smartphone de simplemente hacer una foto o un vídeo, colgarla en YouTube o colgarla en Twitter o colgarla en Facebook y establecer una denuncia, por ejemplo, de unos abusos policiales. Fue el caso de la Primavera Valenciana, que empezó de una forma tan inocente como una manifestación de unos jóvenes de un instituto de secundaria que fue repelida brutalmente por la policía en el centro de Valencia. A partir de ahí se produjeron toda una serie de manifestaciones y también, paralelamente, desde la primera hasta la última, documentaciones a través de fotografías de la brutalidad policial ante unos jóvenes, ante unos prácticamente niños, que eran tratados como delincuentes en potencia por los agentes de policía, zurrándoles de una manera bárbara. Todas las fotografías, todos los vídeos que se generaron un debate muy potente sobre la brutalidad policial. Incluso algunos medios locales crearon una dinámica de crowdsourcing para decir, mándenos fotografías, si usted las tiene, de los abusos policiales, que nosotros las publicaremos. Por lo tanto, en el caso de la Primavera Valenciana, cualquiera de las personas que participó con un teléfono móvil y pudo hacer una fotografía o un vídeo, se convirtió en un agente que monitorizaba la brutalidad policial y que tenía la prueba gráfica del exceso con el que los policías estaban tratando a esos jóvenes. También en ese marco de los ciudadanos articulando mecanismos de información relevante y de actualidad, me parece interesante el fenómeno de los streamers, que son unos actores que combinan un interés hacia la información, hacia la difusión de información y una fuerte vocación activista o una fuerte dimensión activista. Esto hace que participen en manifestaciones, que vayan a concentraciones y que además lo hagan con un teléfono móvil o con una pequeña cámara, grabándolo y emitiéndolo en directo a través de mecanismos de las redes sociales, mecanismos 2.0. Utilizan habitualmente Facebook, Twitter, Bambuser, YouTube para difundir sus contenidos, bien en directo generalmente, que luego quedan ya grabados para poder consultarlo, o también en diferido. En este caso, habitualmente también suelen documentar la brutalidad policial, hasta el punto que con la ley Mordaza actual, alguno de estos streamers ha sido llevado a juicio por la policía por ejemplo, difundir unas fotografías de cómo unos policías estaban riéndose mientras estaba desahuciando a una familia de su casa. En fin, sobran las palabras. En todo caso, esa dinámica es una dinámica muy interesante porque combina un papel de activista con un papel de testimonio de unos hechos y con un papel de difusión en términos de monitorización de esto. Son diversas las acciones en esa línea de streamers que se están impulsando. Por ejemplo, esta es una de ellas, Graba tu pleno, en el sentido de que invita a los ciudadanos a ir a los plenos de los ayuntamientos para grabarlo y luego colgarlo en las redes o retransmitirlo en directo en las redes y que quede colgado, para aumentar la transparencia sobre esa parte de la política, en este caso municipal. La última de las modalidades es la extensión de la representación más allá del Parlamento, más allá de los parlamentos. En este caso, esta modalidad de monitorización supone la canalización de la representación de la sociedad civil, que se sitúa como un actor político que busca influir en la vida política. Podríamos decir que responde a la proliferación de representantes no elegidos en las urnas, pero que se erigen como defensores de problemáticas e intereses específicos y que tienen en el entorno digital una gran plataforma para organizarse y para difundir sus protestas, para difundir sus peticiones, para difundir sus quejas. Este fenómeno está vinculado a lo que podríamos llamar la expresión política personalizada, que Lance Bennett ha planteado a partir del concepto de lifestyles politics, es decir, de la pérdida de fuerza de los marcos globales y la articulación de la acción política a partir de marcos
más individualizados en los que, por ejemplo, yo me muevo para hacer frente a un problema que me afecta directamente. Por ejemplo, la defensa de la sanidad pública, si resulta que yo o alguno de mis familiares estamos en listas de espera y no hay manera de que eso se mueva. La defensa de la educación pública, si he visto cómo han recortado recursos en las universidades y en los diferentes niveles educativos, etcétera. Por lo tanto, la articulación de también una nueva forma de acción colectiva que Bennett llama acción conectiva, para remarcar el papel de las redes sociales en la misma. Esta dinámica de monitorización lo que busca es incidir en el proceso de toma de decisiones políticas a partir de la defensa de intereses ciudadanos que han sido tradicionalmente abandonados por los grandes partidos, por los grandes actores representativos. Por ejemplo, dos de los grandes frentes en los que se articula esta modalidad de monitorización es, por un lado, la reivindicación de servicios públicos, educación, sanidad, y, por otro lado, las demandas de regeneración democrática y de renovación del sistema político. El elemento clave es la movilización, no solo en la calle, sino también la movilización online a través de las redes sociales. La punta de lanza de estos mecanismos de monitorización son movimientos como el 15M o Occupy en diversas ciudades. De ejemplos hay diversos, algunos muy exitosos, como por ejemplo la plataforma de afectados por la hipoteca, que ha realizado una intensa tarea de monitorización denunciando la vulneración del derecho a la vivienda en España y que con diversas campañas, algunas de ellas críticas, como la de los scratches, ha situado un tema abandonado por los medios de comunicación y por el sistema político en el centro del debate español, que son los desahucios y el derecho a la vivienda y a la dación en pago. También las mareas, la marea blanca, por ejemplo, en este caso con una captura que he traído del caso catalán en defensa de la sanidad, podríamos citar a las mareas verdes en el caso de la defensa de la educación pública. También cosas más locales. Esta me he permitido traerla de mi zona de origen y mi zona de trabajo, que son plataformas anti-fracking, que algunos quizá conocerán, un problema bastante interesante planteado en la extracción de combustibles a partir de la fracturación hidráulica, en este caso de territorios que ya habían sufrido una fuerte despoblación, porque son territorios rurales de la provincia de Castellón, también en otras provincias españolas se planteaba el mismo proyecto, y que a la despoblación y las dificultades para salir adelante habían de unir el hecho de que ahora con el fracking incluso se fracturara hidráulicamente el territorio y se generarán consecuencias muy negativas. En ese marco, las plataformas anti-fracking también plantean esa extensión de la representación más allá del Parlamento, abanderando un tema en el que, en principio, ni las élites políticas ni mediáticas tenían mayor interés en entrar. También dentro de esta extensión de la representación son interesantes los sitios de petición de firmas, que se articulan como un nuevo lugar en el que los ciudadanos pueden articular demandas políticas e intentar buscar el apoyo de otros ciudadanos sin una incidencia, digamos, en términos de encaje en el sistema político, sin una incidencia legal, pero sí con una capacidad de presión interesante e importante y, en todo caso, con una capacidad de agregación de demandas que permite ver en qué temas de verdad la gente va a estar atenta, va a estar movilizada. Y que tiene en change.org, en Abats y en otras plataformas diversos ejemplos. Yo he traído una de las últimas para que podamos ver un ejemplo de la capacidad de estas plataformas con el caso del movimiento antirreválidas, que no solo ha hecho esto, sino también otra serie de acciones, pero fíjense, 1 millón de firmas recogidas en esta campaña. No está mal, 1 millón de firmas, es una buena manera de plantear que este tema genera un rechazo importante. Evidentemente, esto no se puede llevar a un parlamento y generar una iniciativa legislativa popular, pero, bueno, es un indicador interesante para aquellos actores políticos que quieran escuchar a la ciudadanía, porque si nosotros miramos el resultado general de estas peticiones, están muy lejos de esas cifras. Por lo tanto,
si nos planteamos el fenómeno del quinto poder en la red, nos planteamos un fenómeno en el que estamos ante la aparición de nuevos mecanismos de participación política en el entorno digital que, paradójicamente, conviven con una creciente desafección. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos una parte de la ciudadanía más interesada que nunca en participar a través de estos nuevos mecanismos que la monitorización plantea, en un marco de fuerte desconexión, de fuerte desconfianza hacia la política. Que en esa dinámica de monitorización la ciudadanía puede articularse como un contrapoder, como un quinto poder, con limitaciones, evidentemente, no un quinto poder omnímodo, ni en algunos casos ni siquiera al nivel de los otros poderes, pero sí como un quinto poder, aunque sea tímido, y monitorizar los centros de poder convencionales a partir de la lógica de la democracia monitorizada. Y que incluso eso le puede llevar a incidir en la agenda mediática y política, situando temas que al principio no generan por diversas cuestiones o bien intereses corporativos, o bien por el carácter minoritario del tema, o bien por el carácter estratégico de la cuestión, que no interesan ni a los medios ni al sistema político y que pueden situarse en el centro de la agenda política, como por ejemplo ha demostrado la plataforma de afectados por la hipoteca. Muchas gracias, espero no haber sido largo y no aburrir. Gracias. Gracias, Andreu, por la exposición e polo esforzo por sistematizar e non ser especialmente longo. Abrimos un turno de intervencións. Bueno, en primer lugar, felicitarle por su intervención. Me pareció muy esclarecedora, muy, diríamos que casi exhaustiva sobre el tema. Yo tengo varias cuestiones que plantearle. ¿Sí? Parece la figura de la motorización un fenómeno encuadrable en la teoría política muy interesante. Una primera reflexión es que yo encuentro cierto paralelismo en esta figura con otra que también se estudia en la teoría política, que es la de los movimientos sociales. Y claro, esto me lleva a una conclusión y al mismo tiempo una pregunta, ¿no? Los movimientos sociales, sabemos todos cómo funcionan, han funcionado, en los últimos tiempos funcionan menos, pero con unos resultados generalmente muy efímeros, muy efímeros cuando no nulos. Yo siempre cuando hablo de este tema cito el caso de aquellas famosas manifestaciones, aquellos movimientos masivos que se hicieron en España contra la guerra de Irak, ¿no? Que desdichadamente pues, no condujeron a nada. Entonces, a mí me asalta la duda de que un fenómeno de la motorización tan interesante, tan positivo, que no te... La pregunta es el futuro que todo esto podrá tener. ¿Será un futuro muy largo? ¿Será un futuro muy inmediato? Porque me asalta la duda de que algo tan interesante y tan importante pues no suscite una reacción precisamente por los peligros que entraña para los colectivos, digamos, criticados, ¿no? Al mismo tiempo, también hay algún peligro, ¿no? Subyace también algún peligro en esta figura. Por ejemplo, en esa derivación de la sustitución de la representación tradicional por la representación popular, a mí eso me produce cierto vértigo, cierta duda, digamos, en fin, filosófica, de momento filosófica. Porque claro, si estamos con sustituciones de todo este tipo, llegará un momento en que, digamos que las instituciones tradicionales, por muy criticables que sean, como todos sabemos, motivos hay sobrados para criticarlas, pues tendrían que ir perdiendo virtualidad, lo cual, cuando hablamos de temas parlamentarios, de representantes de la ciudadanía popular, pues es peligroso. Y una segunda cuestión sería respecto al periodismo alternativo. Claro, vamos a ver, el periodismo social, el periodismo, digamos, ciudadano y tal, es muy interesante, pero claro, si esto va a sustituir al periodismo tradicional, pues estaríamos en el mismo caso, ¿no? Que sería una cierta lógica reacción por parte del periodismo tradicional frente a esa, no voy a decir usurpación, pero digamos justaposición de funciones. En fin, en esto yo veo grandes peligros. Tengo alguna cuestión más, pero por no
excederme, lo dejo aquí. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Intentaré ser breve en la respuesta. Efectivamente, le suena a movimientos sociales porque una de las articulaciones básicas que se está haciendo de la monitorización está vinculada a los movimientos sociales. Probablemente no al movimiento social en un sentido clásico, sino a eso que se está llamando movimientos sociales en red, que tienen un componente digital y que entraríamos a discutir bastante si son incluso más efímeros que los movimientos sociales tradicionales, pero que en todo caso parece que se los están comiendo a los movimientos sociales tradicionales. El futuro, pues el futuro es una incógnita, efectivamente. Yo siempre digo lo mismo, que durante mucho tiempo algunos amigos y colegas me preguntaban que por qué en la Comunidad Valenciana, de donde yo vengo, gobernaban unos corruptos y sacaban mayoría absoluta. Bueno, porque los ciudadanos querían. En este caso diría lo mismo. Si los ciudadanos usan las posibilidades de la monitorización, el futuro es largo, porque el entorno digital va a ir perfeccionando varios de los mecanismos tecnológicos. Otra cosa es que la sociedad civil no utilice potencialidades como esta. La riqueza de la sociedad civil, la madurez de la sociedad civil va a depender de si el fenómeno va a ser un fenómeno puntual, pasajero, o un fenómeno que de verdad juega un papel democrático importante. En esa línea sí que es verdad que es interesante tener en cuenta que algunos de los agentes que apuestan por la monitorización desde la ciudadanía, por ejemplo, organizan cursos y talleres de formación para que otros ciudadanos sepan, por ejemplo, cómo hacer un vídeo y colgarlo en las redes sociales. Los streamers que yo decía organizan muchos de una red que tienen de streamers, organizan talleres y cursos para que otros ciudadanos sepan cómo hacerlo. Con esa idea de intentar que llegue como mínimo el conocimiento de las posibilidades a la mayor parte de la gente posible. Decía que dependerá de la sociedad civil si tienen capacidad para articular a un papel democrático la monitorización. Yo probablemente habré, con mi intento de ser sintético, simplificado una cuestión que creo resolverá uno de los peligros que usted planteaba. Usted me decía la sustitución de la representación tradicional por una representación popular. De hecho, una de las críticas que plantea varios autores a John King, que defiende esta idea de democracia monitorizada, es que precisamente King no plantea una sustitución de la representación, sino todo lo contrario. Él incide en que la representación debe quedar como está. Lo que pasa es que con la democracia monitorizada aparece un nuevo contrapeso. Un contrapeso en manos de los ciudadanos que se articula como un poder, digámosle así, más difuso que los anteriores y que mete en aprietos, da un mordisco a las estructuras de poder si se despistan. En ese sentido, para mí la gran pregunta, que es a la vez un peligro, es ¿y quién vigila a los vigilantes? Es un gran peligro desde ese punto de vista, ¿no? Y, por último, en la misma línea, la cuestión del periodismo alternativo, yo incidí al principio en la idea de la hibridación porque precisamente esas formas alternativas de periodismo, en mi opinión, ni pueden ni deben sustituir al periodismo convencional, tradicional, digamos, al periodismo con estándares profesionales al que estamos acostumbrados. Sí que deben complementarlo, precisamente para hacer lo mismo que antes decía, precisamente para que si los periodistas deliberadamente ocultan un tema de su agenda, que sepan que hay alguien que lo puede sacar, con un micrófono mucho más pequeño, con un megáfono mucho más pequeño, pero con un megáfono en la mano. Y eso abre un escenario diferente. Espero haber respondido a todo, aunque rápido. Sí, hola, gracias Andreu por tu exposición. Hablabas, y cito textualmente, que con este periodismo alternativo se inicia la ruptura del monopolio informativo en los medios convencionales. Hombre, viendo el contexto que tenemos hoy, que veremos dentro de unas horas, ¿no?, donde hay unos medios que representan al sistema, unos medios tradicionales, que por primera vez rompieron su independencia para apoyar a un candidato frente a otro alternativo, ¿no? Y donde las redes sociales, el discurso de las redes sociales circula
muy distinto al del periodismo convencional y tradicional, ¿no? El Washington Post sacaba eso de los 6.000 insultos en Twitter de Trump, ¿no? Y la gente de Trump dice, bueno, no son 6.000 insultos, son 6.000 desahogos, ¿no? De una sociedad que lleva mucho tiempo oprimida, ¿no? Entonces, ¿tú crees que este marco facilita esto? Es decir, cuando hablamos de agenda, ¿no? El clásico esquema de McCombs, la agenda de los medios y la de los ciudadanos, ¿percibes que empieza a ir la agenda de los medios tradicionales por un lado y la agenda de los ciudadanos a través de las redes sociales por el otro? Muchísimas gracias, José. Yo creo que con la ruptura del monopolio informativo, lo que yo me refiero es que se abre una grieta, pequeña grieta, en la capacidad de difundir y hacer circular informaciones. Eso sí, en un marco de fuertes desigualdades de atención. Evidentemente, podríamos decir que si hiciéramos un símil deportivo, que cuando empieza a correr un medio radical o cuando empieza a correr un periodista ciudadano como un streamer, los medios convencionales llevan 18 vueltas a la pista de ventaja. Por lo tanto, es bastante difícil que puedan a veces hacerse oír, pero sí que abren una grieta. En esa línea, a mí me parece que una de las cuestiones más interesantes, por eso he querido conectarlo a la cuestión de la monitorización, que tiene un fuerte componente de teoría política, pero tiene un fuerte componente de comunicación política, es la capacidad que el fenómeno tiene para incidir en la agenda, en la construcción de la agenda. Porque, en mi opinión, varias de las dinámicas, de las modalidades de monitorización son modalidades que pueden tener fácilmente una capacidad de incidir o intentar incidir en la construcción de la agenda. Es cierto que si nosotros miramos las redes sociales, miramos las preocupaciones de los ciudadanos en las encuestas, por ejemplo, del CIS, y miramos qué dicen los medios, el desajuste es bárbaro. También es verdad que hay que tener en cuenta que en las redes sociales hay un perfil concreto de usuarios, tanto en el marco español como en otros países, y que a veces cometemos el error, lo comentábamos con Alberto en la comida, de pensar que las redes sociales son representativas de la sociedad en conjunto, son representativas de una parte, pero no de todo. Entonces, a mí me parece que es interesante esto que algunos plantean de la idea de que las redes sociales crean una especie de ambiente de qué se está hablando. A mí me gusta más el concepto tomado de Noel Newman y reformulado por Grossi de clima de opinión. Yo creo que las redes dan un clima de opinión, un poco hacia dónde sopla el viento, pero hacia dónde sopla el viento de una parte de la sociedad. Igual que los medios dan asimismo otra agenda de otra parte de la sociedad, marcada por intereses corporativos, económicos y políticos, y que va a una parte concreta de lectores. Si nosotros miramos quién lee los diarios en España, más o menos ya sabemos la respuesta, ¿no? Un 30% de la población. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo que sí que es verdad es que las redes sociales permiten nuevos mecanismos de articulación de la agenda, en el sentido, por ejemplo, de la posibilidad de articular mecanismos de construcción inversa. Es decir, mecanismos en los que los ciudadanos se valgan de las redes sociales para captar la atención de los medios convencionales y situar un tema en su agenda. Eso no discute el modelo hegemónico propio de la agenda setting de McCombs, que dice que son los medios los que marcan las prioridades de los ciudadanos. Lo que dice es que ahora los medios, a lo mejor, pueden verse influidos no solo por el poder político con quien interactúan cotidianamente, con quienes son extraños compañeros de cama, sino también por los ciudadanos que pueden intentar aprovecharse de las reglas de la economía de la atención para meter sus temas, para crear presión sobre esa agenda mediática. A mí me parece interesante, por ejemplo, y es bastante complejo de analizar, por lo tanto solo lo dejo ahí, y me parece un tema muy apasionante, como por ejemplo ha utilizado Podemos las redes sociales, y las ha utilizado, en mi opinión, para articular una mediatización de doble vía, es decir, para hacer una mediatización a la inversa, del partido político a los medios, pero manteniendo que son los medios convencionales los que crean la socialización política y los que crean, en definitiva, la opinión mayoritaria en nuestra sociedad, principalmente la televisión. Con lo cual,
En mi opinión, el escenario que nos indica la monitorización es que es factible que los ciudadanos aspiren a introducir temas en la agenda de los medios que sin la monitorización no se introducirían. Porque todos sabemos que los valores noticia de los periodistas tienen preferencia por los escándalos, la corrupción, los conflictos. Todo eso es, por llamarlo de alguna manera, materia 100% de monitorización. Con lo cual me parece muy interesante, aunque todavía sé poco, y en eso hay que reconocer cuando uno sabe poco de algo, de los mecanismos que articulan esa agenda, pero sí que creo que hay nuevas formas de construcción de la agenda y que creo que tenemos que esforzarnos por intentar estudiar esa pescadilla que se nos escapa de las manos. Gracias. Muy bien, una última pregunta. La mía es muy rápida y va en relación con lo que decías ahora. Quería saber si estos mecanismos de monitorización cívica se pueden aplicar para monitorizar el poder mediático. ¿Al poder, perdona? Al poder mediático también. Sí, sí, claro. Sí, sí, se pueden aplicar y de hecho se aplican. Por ejemplo, quizá algunos recordéis cuando Telemadrid, en el marco del 15M, hizo una noticia con imágenes de unos jóvenes quemando cosas y metiendo gresca, diciendo que el 15M estaba ya entrando en una dinámica de violencia. No tardaron en, a través de las redes sociales, varios colectivos y varias personas en denunciar que esas imágenes eran de Grecia. Y Telemadrid se quedó con el culo al aire, hablando mal y aunque esto se grabe. Con lo cual, se hace, aunque quizás se debería hacer más, porque sí que es interesante, yo no he incidido mucho y dedico solo un segundo a esto, que la monitorización en el entorno cívico digital también se hace hacia los medios. Por lo tanto, cuando los medios hacen determinados tratamientos informativos que exceden aquello que el público espera, ahora pueden encontrarse con un ciudadano que a través de Twitter, que a través de algún sitio, les saque los colores. Y la credibilidad, todos sabemos que es el principal combustible de los medios y que no está precisamente en sus mejores horas. Un epílogo de preguntas. Referencia a su intervención, observamos claramente dos tipos de medios, dos tipos de periodismo, un periodismo hegemónico y uno ciudadano. Es la, digamos, la división clara, dadas las circunstancias actuales, y la que nos construimos en nuestra mente en un principio viendo el mundo. Pero bueno, tras leer la obra de Víctor Sampedro, El cuarto poder en rede, yo reflexioné y pensé que, bueno, tal y como con la iniciativa de la primavera valenciana y tal, una coexistencia entre el periodismo en red y un periodismo hegemónico, es decir, una colaboración entre ambos. ¿Qué opinas que si el futuro, para hacer una información buena y democrática, si podría ir por ese camino? Hombre, sería lo ideal, sería lo ideal. Sí que es verdad que en mi impresión, pero es solo mi impresión, en términos generales, los medios convencionales, quizá no los periodistas, pero sí las estructuras mediáticas, digamos, jerárquicas en los medios, suelen subestimar bastante a los medios radicales y a los periodistas ciudadanos. Es decir, consideran poco menos que son una especie de aficionados que cuidado de no darles carta de naturaleza, no sea que de verdad se descubra que nos pueden hacer la competencia. Con lo cual, desde ese punto de vista, me da la impresión que la actitud de las estructuras mediáticas, que no de los profesionales, no es una actitud que busque la capacidad que tiene ese periodismo en fórmulas alternativas de complementar al periodismo convencional. Ojalá, ojalá. En todo caso, es una cuestión que yo creo que habrá que ver cómo se va moldando, porque en definitiva, si algo han hecho los medios, y en eso suelen ser bastante inteligentes, es que suelen aprovechar bastante bien aquellos recursos que les permiten mejorar su producto y sobre todo si son gratis. En este caso coinciden las dos cosas. Permite mejorar y es gratis. En fin, de todas formas, son fenómenos relativamente recientes y sí que es verdad que hay muchos trabajos muy interesantes que plantean
toda una serie de reflexiones de un escenario para mí muy cambiante. Ben, pois ata aquí chegamos a este... No lo dije, pero si alguien quiere alguna cuestión a través del correo estaré encantado. Si quieren puedo atender cualquier cuestión para no hacerlo más largo. Gracias. Como saben, as sesións retransmítense vía internet, o material queda na páxina do Consello e este epílogo destas xornadas tamén o prólogo das seguintes xornadas que organizará e promove o Consello de análise e seguimento un pouco das iniciativas culturais na rede e as tendencias que hai no ámbito da sociedade en rede. Creo que merecen vostedes, por resistir, por chegar hasta aquí, un forte aplauso que nos damos todos e se dan a sí mismos e un forte aplauso a Andreu por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias.